Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Samuel José Figueroa Balseiro. Estoy inscrito al programa Ingeniería de Sistemas y hoy vengo a explicar el ejercicio número 4 de de la tarea número 2 de Física General. Bueno, básicamente este ejercicio nos pide que a través del simulador de movimiento rectilíneo tenemos que ejecutar las siguientes funciones, teniendo principalmente posición inicial 0.0, velocidad inicial un número que pase o que esté entre el valor de nuestro último número de la cédula, en mi caso sería 5, y la aceleración inicial. Bueno, este es el simulador. Acá pues se configuran los valores. En el caso de este ejercicio pues la velocidad inicial pues es la que variamos. Sin embargo, la aceleración se mantendría en 0.0. Por ser una simulación, esta no es oficial, pero por hacerla como se representa el ejercicio, sería así, y va marcando lo que vendrían siendo el número del tiempo en segundos, la posición y la velocidad que está marcada en metros por segundo cuadrado. Bueno, acá nos va dando los valores, está viendo completados todos los valores. Bueno, ahí se para y tiene la oportunidad de uno exportar los datos si eso uno quiere. En mi caso, pues ya habiendo obtenido el ejercicio con los valores que yo recolecté, en mi caso puse que el valor inicial era 5.6, como les dije anteriormente, mi cédula acabó en 5, pues acá obtenemos los valores. De igual manera tenemos que hacer lo mismo, pero con la diferencia de hacerlo con una aceleración diferente a cero, lo que vendría siendo un movimiento rectilíneo uniforme, acelerado, perdón, movimiento rectilíneo acelerado uniforme. En mi caso, bueno, acá están los valores, el valor de aceleración que yo puse, que bueno, era uno mayor que cero, como nos lo indica la guía, yo puse que era de 4 y pues el valor inicial, el valor 0, la velocidad inicial, perdón, se mantiene igual de 5.6 metros por segundo. Bueno, ya habiendo reemplazado los valores a las tablas, como se puede ver acá, lo que procedemos es a graficar las funciones a través de MATLAB. Primero graficamos las instrucciones del movimiento rectilíneo uniforme, que fueron las que no, el valor de la aceleración se mantuvo en cero, y acá tenemos las gráficas, y acá tenemos las gráficas, y bueno, el análisis se los explico yo ahora en las respuestas. Acá tenemos las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en donde el valor de la aceleración era de 4. Se nota pues ya la variación, pero para explicarlo de una mejor manera, tenemos que, bueno, en las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme, estas primeras, tenemos que la de posición por tiempo versus tiempo, la gráfica muestra la línea recta con pendiente constante, lo que indica que la posición aumenta de manera uniforme a medida que transcurre el tiempo. Eso es característico de un movimiento rectilíneo uniforme, donde no hay aceleración. Acordémonos que la aceleración en ese caso era de cero. Velocidad versus tiempo, la velocidad se mantiene constante en 5.6 metros por segundo durante todo el intervalo de tiempo. Esto confirma que el móvil no cambia su rapidez ni su dirección, reforzando la idea de un movimiento uniforme. El 5.6, recordemos que es el valor, bueno, el valor que le dimos a la velocidad cero, básicamente, a la velocidad cero, sí. Y por último tenemos la aceleración versus tiempo. La aceleración se mantiene en cero. Esto significa que no existen variaciones en la velocidad y por tanto el cuerpo mantiene el movimiento en línea constante, como lo podemos ver en las siguientes gráficas. En las siguientes gráficas, que son estas. El movimiento acá, bueno, sube repentinamente y en este caso pues se mantiene constante al decir lo que a la aceleración hace que, bueno, al no haber una aceleración establecida, pues se mantiene el movimiento constante y igualmente la velocidad, perdón, igualmente pasa lo mismo con la aceleración. Bueno, tenemos ahora las respuestas para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es donde la aceleración es un número diferente a cero, en mi caso 4.
tenemos que distancia versus tiempo. La gráfica no es lineal, sino una curva creciente. Esto indica que la posición aumenta cada vez más rápido con el tiempo. El comportamiento corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en donde la aceleración constante provoca que la distancia recogida tenga una relación cuadrática con el tiempo. Básicamente, como podemos verlo acá, la gráfica va escalando progresivamente en una forma de curva. Lo que cambia con lo que respecta al movimiento rectilíneo uniforme, que es como de un solo, pues se presenta su movimiento, mientras que acá es de a poco. Tenemos que velocidad versus tiempo. La velocidad presenta un crecimiento lineal a lo largo del tiempo, parte de un valor inicializante 0, 5 metros por segundo, y aumenta de manera constante, lo que refleja directamente la acción de la aceleración positiva pendiente en la recta correspondiente al valor de la aceleración. Como vemos acá va ascendiendo y cambia del anterior, pues que no es uniforme, básicamente. Por último tenemos que la aceleración versus tiempo. La aceleración se mantiene fija en 4 metros por segundo durante todo el intervalo. Esto conforme el movimiento es uniformemente acelerado sin variaciones de la magnitud de la aceleración. Recordemos que el valor de 4 metros por segundo es el valor que le dimos a la aceleración, por eso se mantiene constante esto sobre el tiempo del tiempo de la simulación. Las conclusiones, tengo que se observa en el movimiento rectilíneo uniforme, la posición aumenta de forma lineal con el tiempo, manteniendo siempre la misma velocidad. Esto confirma que sin aceleración el movimiento uniforme es predecible. En el caso de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la aceleración constante genera un crecimiento mucho más rápido de la distancia y un aumento progresivo de la velocidad. Esto evidencia cómo la aceleración cambia de manera significativa la naturaleza del movimiento. Tenemos que comparar ambos casos. Se nota que en el mismo intervalo de tiempo el movimiento rectilíneo uniforme acelerado logra recoger una distancia mucho mayor que el movimiento rectilíneo uniforme, lo que demuestra la importancia de la aceleración en el desplazamiento. Por último, tenemos que en general los resultados reflejan la manera clara de las diferencias fundamentales entre un movimiento uniforme y uno uniformemente acelerado. Mientras el primero es estable lineal, el segundo es dinámico y de crecimiento de cada vez más profundo. Respondiendo a las preguntas que nos plantea la guía sobre cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento, podemos decir que el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de posición versus tiempo, es una línea recta con pendiente constante, lo que le refleja una velocidad invariable. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la gráfica de posición versus tiempo es una curva que asciende de a poco, ya que la velocidad cambia de forma progresiva debido a la aceleración constante. La segunda pregunta es sobre el movimiento con la aceleración constante, que sucede cuando la aceleración es cero. Cuando la aceleración es cero, el movimiento se convierte en rectilíneo uniforme. En este caso, la velocidad permanece constante y no hay cambios en la rapidez ni en la dirección del objeto. Básicamente, pues no hay variación. Se representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso. En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, entonces la gráfica es una línea horizontal. El área que se forma es un rectángulo y su valor indica cuando se desplaza el objeto en ese tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la velocidad cambia con el tiempo, sube o baja de forma uniforme. En este caso, el área bajo la curva es un trapecio o un triángulo que si parte de la velocidad cero y también representa el desplazamiento, solo que aquí va creciendo porque la velocidad no es la misma todo el tiempo, como se ve en este caso. Se mantiene la figura, pero sin embargo la velocidad va a un aumento. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.